Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. En este día quiero compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Amén. Y les leo la palabra del Señor que dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Es cortita la palabra, es solo un capítulo, pero la palabra del Señor, por más que sea corta o sea solo un párrafo o una palabra, no quiere decir que no sea importante. La palabra del Señor siempre es importante y poderosa para nuestras vidas. Por esa misma razón, cuando llegó esta palabra a mi vida, fue de mucha bendición y de mucha enseñanza. Por eso hoy les quiero compartir a ustedes. Amén. Quiero compartirles esta palabra que nos lleva a que, dice la palabra del Señor, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Amén. Cada vez que yo leía esta palabra, me ponía a pensar en el por qué Dios nos asimila con esta ave que es un águila, ¿no? Yo pensaba y me imaginaba el águila que tiene un carácter inmenso en su tamaño, es uno de los más grandes de su especie. Es un ave que se dedica a estar totalmente volando, controlando su territorio, para poder cazar su presa, poder alimentarse y alimentar a su familia. Entonces pensaba de qué forma Dios puede asimilar nuestras vidas con las de un águila, nuestras vidas cuando necesitamos retomar esas nuevas fuerzas y lanzarnos a volar. Amén. Entonces, cada vez que leí esta palabra, me puse a buscar, me puse a escudriñar la palabra del Señor, a pensar y buscar también de lo que se trataba esta ave. Amén. Por ahí muchos de ustedes lo sabían, yo personalmente no lo sabía. Pero les cuento, esta ave es uno de los más grandes de su especie y vive aproximadamente 70 años. Pero llegando a sus 40 años, tiene que tomar una difícil decisión. Tiene dos opciones. Llegando a sus 40 años, el águila tiene que decidir dejarse morir o pasar por una extrema y difícil circunstancia para poder vivir y seguir retomando su vida. Amén. Si el águila decide vivir, tiene que pasar por tres difíciles circunstancias. Amén. Una de ellas es que el águila tiene un pico extremado que le permite poder comer y cazar a sus presas. Pero llegado a su tiempo, el pico de este águila comienza a crecer de manera ondulada, lo cual es un pico que le crece de forma ondulada hacia el pecho, hacia su pecho. Entonces este pico le dificulta mucho al águila para poder comer. El otro segundo paso que tiene que pasar es que sus garras, no sé si alguna vez vieron la imagen de un águila, tiene unas garras de tal manera, de tal magnitud que le permite poder cazar a sus presas, pero de tales especies inmensas. Puede cazar puede agarrar cualquier animal que a ustedes se le ocurra, el águila va a agarrar con sus presas. Pero llegando a esta edad, las garras de este águila comienzan a tornarse muy débiles, comienzan a tornarse frágiles, lo cual ya no le permite que pueda agarrar a su presa y poder alimentarse. También este águila comienza a sufrir dificultades en sus alas. Amén. Sus águilas comienzan a tornarse gruesas, comienzan a tornarse duras, comienzan a tornarse muy pesadas, lo cual le dificulta poder volar y poder seguir cumpliendo con su vida. Entonces yo pensaba y decía cómo nosotros podemos asimilar nuestra vida con la del águila. Y creo que el ejemplo está muy claro. Nosotros personalmente llegamos a una circunstancia en nuestras vidas en que nos encontramos desanimados, en la que nos encontramos sin fuerzas, sin ganas de seguir luchando. Llegamos a un momento de nuestras vidas que nos suceden cosas que no sabemos cómo afrontarlas. Amén. Pero dice que este águila, para poder pasar por ese proceso, se va a la roca más alta que encuentra, se va a la roca más alta, hace su nido en ese lugar
en una cueva y se empieza a golpear su pico contra la pared. Se empieza a golpear de tal manera su pico hasta que su pico se rompe. Amén. Y esto me dejaba esta enseñanza de que la Biblia nos cita de que Jesús es nuestra roca fuerte. Amén. Y entonces, así como el águila recurre a esa roca, a esa cueva, a refugiarse para poder pasar por ese proceso de sanación, nosotros de la misma manera recurrimos a Cristo Jesús. Él es nuestra roca, a Él solo hay que venir para buscar ese consuelo y esa sanación que nosotros necesitamos. Amén. Pasado este proceso de que el águila golpea su pico hasta que se rompe, empieza un proceso de un nuevo pico. Tiene que formarse nuevo pico, tiene que pasar, al formarse ese nuevo pico, son momentos de dolor que se tiene que formar el nuevo pico. Al obtenerse un nuevo pico, tiene que cortarse las garras. Sus garras que ya no le sirven, esas garras que ya no le funcionan, se las tiene que deshacer. Comienza a deshacerse una por una de esas garras, lo cual para el águila es muy difícil, porque es un proceso doloroso, es un proceso dificultoso para él. Entonces en nuestras vidas pasa lo mismo. Llegamos a Cristo Jesús, nos arrodillamos ante Él, y el proceso que nosotros debemos hacer, así como el águila rompe su pico para comenzar uno nuevo, nosotros llegamos a Cristo Jesús. ¿Y cuál es nuestra fuerza? Nuestra fortaleza en Cristo Jesús es la oración. Nosotros comenzamos a orar. Eso es nuestro nuevo proceso. Comenzar a orar y pedirle al Señor que nos renueve, que nos dé nueva fuerza, nueva fortaleza para poder seguir afrontando lo que nos viene por delante. Entonces, llegando a este punto en que el águila está en su sufrimiento de su nuevo crecimiento de las garras, llega un momento en que le nacen sus nuevas garras. Al tener sus nuevas garras, tiene que deshacerse de esas plumas que ya no le sirven, de esas alas, de esas plumas que le pesan, que son dificultosas para él, que no le permite volar. Y así mismo pasa con nuestras vidas. Cuando llegamos al Señor tenemos que, aunque no querramos, aunque nos duela, pero es necesario deshacernos de cosas que a nosotros no nos hacen bien, de cosas que por ahí serían cosas del pasado, cosas que nos hacen mal para nuestras vidas, pensamientos que no nos hacen bien para nuestras vidas, guardar rencor en nuestro corazón que no nos hace bien en nuestras vidas. Entonces ese es el proceso por el cual nosotros debemos pasar, deshacernos de aquello que no nos hace bien, cortar toda cadena que a nosotros nos está atando, romper toda atadura que a nosotros nos tiene agarrado. Amén. Nosotros debemos pasar por ese proceso, aunque para nosotros sea dificultoso, aunque para nosotros sea difícil, aunque nos duela, aunque nos traigan llanto, pero es un proceso, hermano, es un proceso de sanación que nosotros necesitamos en nuestra vida. Es un proceso por el cual todos pasamos en el camino del Señor, hermano. Todos pasamos. No es fácil el camino del Señor. Trae sus cosas. Pero dentro del camino del Señor también obtenemos la victoria. Amén, como le decía al principio, nosotros, así como el águila tiene esas dos opciones, de dejarse morir o de seguir adelante, nosotros también tenemos la posibilidad de elegir. Muchas veces cometemos el error de elegir abandonar el camino del Señor. Y todos sabemos que si abandonamos el camino del Señor es mucho peor para nuestras vidas. Entonces debemos elegir avanzar y seguir ese proceso. Pasar por ese proceso, aunque sea dificultoso, aunque sea de mucha lucha, aunque sea de prueba, aunque tengamos que arrancarnos cosas que ya no son buenas para nuestras vidas, pero debemos pasar por ese proceso para que cuando llegue a su fin sea de sanidad, de restauración y de victoria para nuestra vida. Amén. También otro punto que le quería aportar es que yo notaba que el águila pasa por este proceso no por algo que le causa alguien ajeno, no por un sufrimiento que pasa por la pelea con otra ave o con otro animal, sino que es un proceso que pasa por su mismo ser.
Amén. Es un proceso que pasa Él mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros pasamos por ciertos momentos, circunstancias o luchas, las cuales a veces nos ponemos egoístas. A veces somos egoístas, a veces nos cerramos en nuestra mente y creemos que nos pasan las cosas porque otro tiene la culpa. Porque el que no me quiere, porque me tiene envidia, porque se viste mejor que yo, y yo, ¿por qué a mí me pasan estas cosas si yo voy a la iglesia? Amén. Empezamos a hacernos la pregunta del por qué y empezamos a culpar a los demás de lo que nos pasa a nosotros. Y créanme, hermano, que las cosas que nos suceden a nosotros no es por culpa ajena, no es por que otro nos haga, nos digan cosas malas, cosas feas que muchas veces nos dañan, pero el proceso que nosotros tenemos que pasar es personal, es por nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros no sabemos, no nos damos cuenta, nos encerramos en nuestro propio pensamiento y no nos damos cuenta que las cosas que nos pasan son por nuestros propios actos, por nuestras propias cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón, por nuestros pensamientos que muchas veces pensamos cosas que no son correctas, o por nuestros actos de hacer cosas que sabemos que no son correctas. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas, dificultades y luchas y el proceso que nosotros pasemos, eso depende todo de nosotros, hermano. Está en Dios, en darnos su victoria y su bendición. El tiempo es de Dios, Él sabe, Él maneja los tiempos, pero también está en nosotros, en decidir optar por ese camino, por optar el camino de Dios, por seguir ese camino, seguir caminando hacia adelante, no mirar hacia los costados, sino seguir adelante, seguir en el camino del Señor, confiando en el Señor plenamente, aumentando nuestra fe y tener esa certeza y esa confianza de que aunque pasemos por un proceso difícil, doloroso, pero debemos de afrontar y debemos de saber de que al final el Señor nos va a dar su victoria, el Señor nos va a dar su bendición. Y el Señor muchas veces nos hace pasar por este proceso no solamente para ver cuán grande es nuestro amor por Él, sino para que el Señor darnos su bendición y asimismo nosotros bendecir su nombre. Así para el Señor hacernos victoriosos y asimismo nosotros darles la victoria a Dios. Amén. Hermano, esto es lo que yo quería compartirles. Espero que les haya gustado. Esta palabra fue de mucha bendición y para mi vida. Espero que sea de mucha bendición para su vida. Es una hermosa reflexión. Es una hermosa reflexión para guardar en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos ayuda a que cada día podamos sacarnos eso que no nos hace bien, arrancarnos aquello que nos hace mal, dejar atrás el pasado, poder afrontar las luchas y las pruebas, seguir adelante en el camino del Señor y saber que siguiendo, orando, pidiéndole a Dios, Dios nos va a renovar esa fuerza, esa fortaleza. Amén. Y vamos a retornar, como dice la palabra del Señor. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, dice. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén, hermanos. Que Dios lo bendiga en esta tarde.